Hola, les habla Bonnie Jiménez Solís, la sembradora. Bienvenidos a su canal Ministerio Semillas de Paz. El tema de hoy se llama Un nuevo nacimiento y una nueva vida. Amén. Espero que sea de bendición para todos ustedes y que el Espíritu Santo sea el que haga la obra y les dé revelación de lo alto y les muestre lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Juan 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un maestro de la palabra. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te lo digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo era un maestro de la palabra, pero aún así él no entendía. Y era un sacerdote, pero él no entendía cómo era el nacer de nuevo. No tenía revelación de eso. Jesús le profetiza lo que iba a hacer con nosotros aquí en la tierra. Esa limpieza, purificación, no es con agua, es con su sangre que nos lava de todos nuestros pecados y delitos. Él nos da vida eterna y nos ofrece una nueva vida a través de su sacrificio. Dice Primera de Pedro 1, 18, 19, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Juan 10, 10 dice, hablando Jesucristo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. ¿Abundancia? Abundancia es bendiciones, vida llena de bendiciones. Esa es la abundancia de la cual nos habla el Señor. El Espíritu Santo, que es el que entra en nuestro corazón, viene a vivificar nuestro espíritu cuando nuestro espíritu se encontraba muerto en nuestros pecados y en nuestros delitos. Efesios 2:1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Es necesario, pues, nacer de nuevo, y es un nacimiento espiritual para poder ver el reino de Dios y entrar en Él para poderlo entender. Somos carne porque nacimos de una carne, porque nacimos de papá y de mamá. Somos seres terrenales, personas naturales, con mentes naturales, que así no podíamos entender las cosas del espíritu. Primera de Corintios 2:14. Dice el Señor, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Discernir es comprender, entender, tener inteligencia para el discernimiento de espíritus, para el discernimiento que solamente puede darnos el Espíritu Santo. Yo sé que hay muchos estudiosos de la Biblia, yo sé que hay muchos teólogos que saben mucho, ¿sí? Pero sin el Espíritu Santo, si no han recibido a Cristo en su corazón,
se queda solamente como conocimiento. Por eso dice el Señor que Dios escogió a lo necio, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado. Dice, para avergonzar a los sabios. La letra mata, escrito está, pero el Espíritu vivifica. Amén. No entendíamos nada de Dios mientras vivíamos muertos en nuestros pecados y no podíamos funcionar en el mundo espiritual. Nuestro espíritu y nuestros sentidos espirituales estaban dormidos, estaban sin vida. Pero viene el Espíritu Santo y entra en nosotros y hace su obra maravillosa, acomodando lo espiritual en lo espiritual, limpiando nuestras conciencias de toda obra muerta, dice el Señor. Así hace su obra maravillosa. Nos revive las funciones espirituales. Las funciones espirituales se despiertan, se avivan nuestros sentidos espirituales, se activa el espíritu, alma y cuerpo se alinea. Y Él es la obra del Espíritu Santo el que va alineándolo poco a poco. Dios ya puede comunicarse con nosotros y nosotros también ya podemos comunicarnos con nuestro Dios, con nuestro Padre. Y vamos entendiendo los pasajes de la Biblia, vamos entendiendo la palabra de Dios. Y no es por medio de sabiduría, dice, no es por medio de sabiduría humana. Se entiende por medio del Espíritu Santo. Recibimos las enseñanzas, pues las instrucciones de Dios, el Señor, nos habla a nosotros a través del Espíritu Santo, su Espíritu. Y vemos todo lo que la carne no puede ver. Primera de Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nadie conoce las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice que Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en pecados y delitos. Efesios 2:1. Romanos 8:13, por el Espíritu se hace morir las obras de la carne. El Espíritu Santo pues nos va a ayudar a matar los deseos de la carne, las cosas malas que podemos hacer o que tendíamos a hacer. Él se encarga de ir ayudándonos a matar esta carne, que son esos deseos que van en contra del Espíritu Santo. Porque dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor pues nos da un espíritu nuevo y nos hace unas nuevas criaturas. Dice, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. En lo espiritual, hay un dicho que dice aquí, que decimos aquí en la tierra, dice, borrón y cuenta nueva. En lo espiritual es borrón y cuenta saldada. No hay ninguna deuda más de pecado, porque Jesucristo, por eso murió por nosotros, por eso se sacrificó por nosotros y derramó su sangre. Porque dice que el Señor toma en ese momento todos nuestros pecados, nuestro pasado, y los echa a lo más profundo de la mar, y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Esta es la obra de Jesucristo. Dios nos cambia de corazón también. Sí, porque nuestro corazón de piedra, dice, era un corazón duro, rebelde, soberbio, insensible a Él, a su amor, a su palabra y a su presencia. Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y otra versión dice, les quitaré
ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno, receptivo a Él. En Ezequiel 18:31 dice, echen ustedes todas sus transgresiones con las que han pecado y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El Señor nos lo da. El Espíritu Santo nos guía y nos lleva a vivir una nueva vida en Cristo. Nos la ofrece el Señor. Y Él trae los cambios de manera de pensar, de actuar y de decidir. Nos enseña a vivir diferente. Dios nos da esa oportunidad en Cristo Jesús de empezar una nueva vida con Él, agarrados de sus manos benditas. Nos da la oportunidad de empezar, pues, con Él una nueva vida, vida llena de abundancia, que dijimos que es abundancia llena de bendiciones. Amén. Bendiciones de su palabra. En su palabra encontraremos sus enseñanzas, el camino hacia su nueva vida que nos da la fuerza, que nos da la fe y que la envió por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aprender la palabra, escucharla, oírla, leerla, empaparnos de ella, que es nuestro alimento espiritual, se levantará nuestra fe. Vendrá el cambio y lo veremos y se levantará nuestra esperanza y la pondremos por obra, ¿sí? Renovando de esta manera nuestra mente, nuestra manera de pensar, que va muchas veces en contra de Dios, de cómo piensa Dios, ¿sí? Quitar lo viejo, poner lo nuevo. Ezequiel 36:21, esparciré, profetizando, sobre ustedes agua limpia, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Amén. Todas las promesas de Dios ya no las dio Jesucristo. Es nuestra herencia. Son los tesoros escondidos, como ya lo vimos. Las que nos son reveladas, también como les dije, solamente por el Espíritu de Dios. Y así podremos entender cuál es la voluntad de nuestro Padre en nuestra nueva vida. Él está esperando vernos actuar. Está esperando vernos tomar nuestro derecho como hijos de Dios, tomar nuestra herencia, lo que nos pertenece, lo que nos trajo Jesucristo en su sacrificio, lo que nos entregó. Nos hizo hijos de Dios, coherederos de todas sus promesas. Somos coherederos en Cristo Jesús. Tomémosla. No vamos a recibir una herencia y agarrarla y esconderla ahí bajo la cama. La vamos a sacar, la vamos a compartir, la vamos a trabajar, la vamos a disfrutar. Es herencia. Y eso es lo que espera el Señor que hagamos con su palabra. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. 2:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. El Señor nos salvó de la muerte eterna y también puede salvar nuestras almas de estar viviendo equivocadamente o seguir viviendo igual, en derrota, en sufrimiento, con una vida miserable, siendo hijos de Dios. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a sí mismo. Mas el que mira perfectamente, habla de Dios, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vienen las bendiciones. Seremos, aquí está escrito, bienaventurados.
¿sí? La nueva vida que nos ofrece el Señor, pues son bendiciones, para que dejemos de vivir, como les dije, sufriendo en cárceles, en ataduras, en la oscuridad. El Señor ya nos trasladó de la oscuridad a su reino de luz. El propósito de Dios es, pues, que operemos en el mundo espiritual con el poder de su palabra y que la pongamos por obra en cada situación que se nos presente en esta vida y en la de nuestros hijos y en la de nuestra familia especialmente. Dejar de mirar las cosas que se ven, mirar lo que no se ve, porque las cosas que se ven son temporales y lo que no se ven son eternas, dice el Señor. Y se cumplen. Para entrar a este terreno espiritual será necesario cambiar nuestro chip, nuestra manera de hablar, quitar de nuestra boca principalmente lo negativo, hablar lo positivo, revertir el mal con el bien, hacer que nuestra boca genere bendiciones y no destrucción, hablar lo que queremos ver y no lo que estamos viendo, no hablar maldición, no hablar negativo, no hablar destrucción. ¿Sabes? Dice el Señor que la vida y la muerte está en el poder de nuestra lengua. Y si queremos ver bendición, tenemos que hablar bendición, aun cuando no le estemos viendo, aun cuando estemos viendo lo contrario. No, escrito está que bendito el fruto de mi vientre, bendigo a mi hijo, lo libero de tal a tal. Es guerrear en lo espiritual, con la palabra de Dios, para ver las bendiciones, para ver sus bendiciones. El Evangelio es para descansar de nuestras tormentas. Dice el Señor, vengan a mí todos los trabajados, todos los cargados, que yo los haré descansar. Vayamos a descansar a sus brazos, vayamos a descansar en su palabra, en su amor. Proverbios 4:20 dice, hijito mío, y nos habla con tanto amor nuestro Padre Dios. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para todos los que las hallan y medicina es mi palabra para todo tu cuerpo. Amén. Dios a través de su palabra nos saca de esa ignorancia espiritual en la que vivíamos. El Espíritu Santo nos revela quién es Dios, cómo actúa, qué desea de nosotros. También nos enseña quiénes somos ahora en Cristo Jesús como hijos de Dios. Y nos muestra todos los derechos que adquirimos como tales. También nos hará reflexionar sobre nuestras vidas y nos hará saber qué cambios necesitamos hacer y qué nuevas decisiones debemos de tomar y de qué cosas tenemos que retirarnos por nuestro bien. El Espíritu Santo se encarga y te lo va a mostrar y te va a enseñar cómo empezar a caminar en la nueva senda, en el nuevo camino, agarrados de sus benditas manos. Nos conducirá hacia esa vida nueva con una esperanza grande, con una fe y con mucha paciencia y con paz, llenos de su Espíritu Santo. Se camina mejor, se camina seguro hacia donde nos lleve el Señor y sus deseos, que siempre son buenos, agradables y perfectos para todos sus hijos, para todos los creyentes en Jesucristo, para todos los seguidores, para todos los que creemos en su palabra y la ponemos por obra. Primera de Juan 5:4. Lo que es nacido de Dios vence al mundo y Cristo ya venció al mundo. No debemos conformarnos con la salvación, tenemos que seguir viviendo como Dios nos está enseñando, seguir viviendo igual en fracaso, en esclavitud, siguiendo la corriente del mundo, siendo niños espirituales. Dice el Señor que no es diferente nada del esclavo. Que no sea en vano el sacrificio de Jesucristo en la cruz
por nosotros, por todos nosotros. No despreciemos, no desvaloremos el plan perfecto de salvación de Dios para todos nosotros. Salmo 103:4 es el que rescata del hoyo nuestra vida. Salmo 17:5 y sustenta mis pasos en sus caminos para que nuestros pies no resbalen. Él nos cuida. Dios nos protege siempre. Dios actuará de acuerdo a nuestra voluntad. Cuando nuestra voluntad esté unida a su voluntad, en el amor de Dios no hay límites. Fuimos renacidos por ese amor eterno para una nueva esperanza. Disfrutemos de una nueva vida que nos ofrece Jesucristo. Valoremos, como les dije, su sacrificio. Honrémosles de esta forma para que nuestro Padre se sienta muy orgulloso de ver, hablar, actuar a sus hijos, hablando en su idioma, su palabra, con mucha fe. Y Él se encargará que lo que hablemos se cumpla y se haga realidad, porque Él que prometió es fiel, es fiel. Su palabra nos sostendrá y nos saciará, dice, de larga vida. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, no pasará. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, profetizando el maestro Isaías, el profeta. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Entonces, lo que hablemos será hecho, sin dudarlo, con fe, con firmeza, con esperanza se siembra. Juan 8:51 dice, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. No veremos muerte espiritual, no veremos muerte eterna. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en su corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y hasta los tuétanos, que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hebreos 4:12, Efesios 6:17. Tomad la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada con la cual nos vamos a la guerra, a la batalla, a quitar del medio las obras del maligno que vengan en contra de nosotros, apagando esos dardos de fuego. En el nombre de Jesús, tomar la espada, que es el espíritu, es la palabra de Dios. Vamos a la guerra confiados. Saquemos esa espada. Vayámonos contra el mal que nos asedie. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. La gloria y la honra son para ti. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Los invito a suscribirse al canal Ministerios Semillas de Paz. Gracias por compartir esta semilla. Ayúdenme a compartir esta semilla que es de gran bendición. Los amamos y Dios los ama.